Entonces el tema del día de hoy se titula ¿Pudiera Dios permitir que un espíritu malo me atormente? Ese es el tema del día de hoy, como ustedes pueden ver ahí en la parte principal del boletín. ¿Pudiera Dios permitir que un espíritu malo me atormente? Ahora, yo pensaría que esto jamás pudiera sucederle a una persona que se ha bautizado y es miembro de la iglesia que Cristo fundó. Pero cuando uno mira una y otra vez evidencias de lo contrario, es bueno estudiar este tema, no como un caso cerrado cuya explicación ya ha sido determinada por otros, sino que estudiemos este tema para aplicarlo a nuestra vida personal. Ahora, antes de ir al Nuevo Testamento, consideremos un pasaje del Antiguo Testamento para iniciar nuestro estudio. Les voy a pedir si podemos pasar a 1 Samuel capítulo 16, versículo 15. 1 Samuel capítulo 16, versículo 15. 1 Samuel capítulo 16, versículo 15. Ahí dice en ese versículo 15 dice: y los criados de Saúl, el rey Saúl, le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora, cuando uno lee este versículo, uno piensa: ¿cómo? ¿Un espíritu malo? ¿Y qué dice ahí? ¿De parte de Dios? Ahora, y tal vez después pienses: bueno, eso dicen los criados. Por lo tanto, eso no lo convierte en una verdad. Dice que los criados dijeron eso. Pero si leemos el versículo anterior, es decir, el versículo 14, el mismo narrador, el que está narrando la historia del suceso inspirado por el Espíritu Santo, dice ahí, 1 Samuel 16, 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí se fijan? Entonces, como acabamos de leer, sí era de parte de Dios, pero si te das cuenta en ese versículo que acabamos de leer, ¿qué era lo que había sucedido antes de que llegara el espíritu malo? El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. ¿Y por qué? Por rebelde y obstinado. Eso lo puede ver uno en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, cuando el profeta le está reclamando la desobediencia a Saúl y menciona acerca del pecado de la rebeldía y el pecado de ser obstinado. Entonces uno puede ver que en 1 Samuel 15, 23 Saúl era así, y entonces por eso es de que entonces Dios se había apartado de Saúl, vea, porque él era desobediente a su palabra. Y entonces si el Espíritu de Dios ya no está en uno, ¿qué puede venir? Si está vacío, ¿se acuerdan de aquella persona que cuenta en el Nuevo Testamento, vea, una referencia de aquel, vea, que tiene su casa, vea, barrida y bien limpia, y un espíritu malo se había salido de esa persona, y cuando regresa la halla limpia y bonita y todo eso, ¿y qué hace? Trae con él otros 7 peores que él, y la condición, vea, posterior de ese hombre es peor que el primero. Ahora vamos a ver acerca del Espíritu Santo en el cristiano. Vamos a ir en Mateo 28, 20. En Mateo, vea, el hecho de que en Mateo 28, 20 Jesús haya dicho: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también haya dicho en Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el hecho de que Dios haya dicho eso en Mateo 28, 20 y que haya dicho eso en Juan 14, 16, no significa que si nos rebelamos contra Dios, seguiremos siendo bendecidos, sin sufrir ningún tormento espiritual, ya que las promesas en ambos versículos son condicionales a nuestra obediencia. Si se fijan en Mateo 28, 20, que leímos la segunda parte, la primera parte dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después de eso dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Juan 14, 15, que es el versículo anterior al que leímos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que estará con ustedes para siempre. En Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego ya en ese mismo pasaje después habla acerca de que como aquel que le obedece, que le ama y le obedece sus mandamientos,
dice, mi Padre y yo haremos morada con Él. Eso lo menciona más adelante ahí en Juan capítulo 14. Entonces se fijan, hablando de esa morada para siempre y todo eso, siempre está atado a la obediencia de uno. Pero si uno se pone a ser rebelde, y un rebelde sin causa, o es decir, un rebelde que ya no le importa, que ya no quiere arrepentirse, que ya ni siquiera tiene ni la intención de arrepentirse, sino que sigue y sigue y sigue y sigue de rebelde y obstinado, entonces vea, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo, vea, que mora en nosotros, es el primero que sufre nuestra rebeldía. O sea, el primero que sufre, vea, cualquier desobediencia viene siendo el Espíritu Santo. Por lo que debemos de evitar, y en esto tengo aquí nada más la referencia, pero voy a tenerlo que leerlo y así rápido junto con ustedes. Lo primero que debemos de evitar hacer, según la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, es apagarlo. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, rápidamente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, ahí en sus Biblias. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tesalonicenses 5, 19. ¿Qué dice ahí? No apaguéis al Espíritu. Así de rápido, así de cortito es la cita. No apaguéis al Espíritu. Y se fijan, el Espíritu es con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Dice, no apaguéis al Espíritu. Otra cosa que debemos de evitar hacer es contristarlo. Eso lo vemos en Efesios 4:30. Vamos para allá. Efesios, un poquito más para atrás. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces dicen, no lo contristes. Y otra vez eso sucede porque uno anda pecando. O también en Santiago 4:5, vamos a ir a Santiago 4:5, también da a entender que no debemos encelarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ir para allá. Es Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿Qué dice? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y lo está diciendo otra vez porque aquella persona, ¿verdad?, que se está alejando y yéndose hacia el mundo, queriendo hacer amigo del mundo. Entonces tampoco debemos de encelarlo. O Hechos 7:51, vamos para Hechos 7:51, después de los evangelios está Hechos 7:51. Otra cosa que no debemos de hacer, que Esteban se lo dice a su audiencia, los judíos incrédulos. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿y qué dice ahí? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que entonces uno debe de evitar apagarlo, contristarlo, encelarlo, resistirlo, y sobre todo, ¿verdad?, porque esto ya no tendría vuelta de hoja, sobre todo no debemos de blasfemar contra Él. Eso lo podemos ver en Mateo 12:31. Mateo 12:31. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 12:31. Dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Me quiero leer de una vez el 32 porque menciona ahí más. El versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces por eso le decía, no, ya si uno peca de esa manera, pues ya no tiene ni vuelta de hoja. Entonces por eso uno tiene que ver, vea, que como el primero que sufre nuestra rebeldía, el primero que sufre, vea, nuestra mala actitud, el primero que sufre de nuestra desobediencia es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Él se llega a sentir apagado, contristado, con celo, y el hecho de que lo estamos resistiendo a hacer su voluntad, o lo peor de todo, que sería blasfemarlo. Y según las Escrituras, estas cosas le suceden porque le damos lugar al diablo. Eso lo menciona Efesios 4:27. La cita dice, ni deis lugar al diablo. Entonces Efesios 4:27, eso pasa. En el momento en que nos desobedecemos, en el momento en que estamos haciendo algo que no es en contra de la voluntad de Dios,
viene siendo la voluntad de quién? Pues del diablo. Entonces ahí estamos dándole lugar al diablo, y entonces no debemos hacer eso. Entonces imagínense que usted está en un elevador. No sé cuántos de ustedes han estado en un elevador chiquito, porque tal vez hemos estado en los elevadores esos grandototes o de hospitales, o hasta ahí cabe una camilla y todo eso. Pero imagínense esos elevadores chiquititos, en que de repente nada más caben unos 3 o 4. Y de repente, ¿verdad? O tal vez si ustedes han ido a un elevador que estaba muy lleno en el mall o qué sé yo, y de repente está todo lleno, y de repente la persona quiere entrar, ¿y qué pasa? No puede entrar, porque dice, no, nosotros vamos al otro piso. Y no, pues tiene que cerrar la puerta y dice, pero ¿qué tal si alguien dice, bueno, pues yo me voy a meter a la fuerza? Yo no sé si ustedes han hecho eso, yo no lo he hecho, de meterme a la fuerza a un elevador que ya está lleno. Pues yo me meto, y todo eso. ¿Y qué pasa si de repente no cabía yo realmente? ¿Otro? Se sale. Entonces, si yo le estoy dando lugar al diablo en mi corazón, le estoy dando lugar, y le estoy dando lugar, y yo estoy dando lugar, y usted cree que él va a decir, no, está lleno, yo a la otra. No, del momento en que usted abre la puerta, ándale, voy a llenar todo espacio y todo lo que yo pueda y todo eso. Y el Espíritu Santo y el diablo son completamente opuestos. Completamente opuestos. Mira, el diablo y acá la santidad. Y no pueden, o sea, Dios no puede andar donde hay pura maldad, puro pecado. Es por eso que Dios quiere limpiarnos de toda maldad antes de que vayamos al cielo. Porque Dios es fuego consumidor. Él no permite que al lado de Él. Y es por eso que el profeta, cuando de repente vio a Dios y toda esa visión, le dijo, hombre, o sea, ya soy hombre muerto, ¿verdad? Porque mis ojos han visto, ¿verdad? Y que vino el ángel, ¿verdad? Con el carbón, ¿verdad? Encendido, y ya ha sido limpiado. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que no le demos lugar al diablo, porque si no, ¿verdad? De una u otra manera estamos apagando, estamos resistiéndolo, estamos contristando al Espíritu Santo, y no queremos, hermanos, no queremos que llegue a suceder que se tenga que ir el Espíritu Santo. Eso sería lo peor. Cuando David pecó, él pecó bien mal. ¿Se acuerdan cuando él llegó a caer en un pecado muy grave? 2 pecados por lo menos, y muy graves. No lo digo graves en el sentido de que hay pecados que todo pecado sabemos que la paga el pecado es muerte, pero me refiero en cuanto a las consecuencias aquí en la vida y todo eso. Hay unos que son más graves que otros. Quitarle la vida a uno, adulterar y todo eso. Y se acuerdan que en el salmo donde él se arrepentía, David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así dice, dentro de las cosas que dice bien bonitas, una cosa que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, sabía que estaba así de encontrarse igual que Saúl, sin el Espíritu de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros no tentemos a Dios, en el sentido de como lo hicieron a Ananías y Zafira, que ahorita vamos a hablar también de ellos. Pero en esta lección, ¿verdad?, lo que sí queremos concentrarnos es en el punto de acudir a Dios, permitir que un espíritu malo me atormente. Estaba hablando de entonces un tormento espiritual. Entonces lo que sí quería decirles es eso, ¿verdad? Cómo vemos, ¿verdad?, que el primero que siente mal y todo eso, ¿verdad?, por nuestra rebeldía es el Espíritu Santo, el primero. ¿Y por qué? Porque le estamos dando lugar al diablo. Y no es posible andarle dando lugar al diablo sin sufrir las consecuencias. ¿Sí? O sea, uno no puede andarle dando lugar al diablo y pensar que todo va a estar bien. ¿Ya? Entonces, no es posible andarle dando lugar al diablo sin sufrir tormento material, físico o espiritual. Pero en esta lección queremos concentrarnos en el tormento espiritual, ya que hasta el cristiano más obediente puede sufrir pérdidas materiales. ¿Ya como los primeros cristianos cuando fueron perseguidos? ¿Porque por ser malos? No, por ser cristianos. ¿Y cuántos no sufrieron y cuántos no han sufrido simplemente por ser cristianos? Sufrir pérdidas materiales y todo eso. Entonces, como les digo, hasta un cristiano más obediente puede sufrir pérdidas materiales y también puede sufrir falta de salud. Pero un cristiano obediente no puede ser tormentado espiritualmente. Entonces podrá tener esas otras consecuencias, pero por otras cosas, vea, que están fuera de su control. Pero ya tener un tormento espiritual, eso no lo tiene.
un cristiano obediente. Ahora bien, no confundamos tormento espiritual con lucha espiritual. Que no confundamos esos dos. No confundamos tormento espiritual con lucha espiritual. Una cosa es padecer aflicciones, pruebas, tribulaciones y hasta tentaciones como padeció Cristo, pero sin pecado. Es en Hebreos, no voy a ir para allá, pero Hebreos 2:18 dice que Él padeció siendo tentado. Es decir, Él padeció tentación, así como cuando el diablo lo estaba tentando y todo eso. Pero en Hebreos 4:15 dice, pero sin pecado. O sea, Él no pecó, Él nunca cedió a la tentación. Entonces, una cosa es padecer aflicciones, pruebas, tribulaciones y hasta tentaciones, y otra cosa es ser atormentado espiritualmente por ceder al pecado, como lo que padecía Saúl, por terco, cabezón, testarudo y obstinado. Se supone que todos esos son sinónimos, lo busqué en el diccionario. Lo puse, sinónimos de obstinado, me decía terco, cabezón, testarudo y quién sabe cuántas otras palabras más. Ahora, así como existen pecados que pueden llevarte a la ruina económica y pecados que pueden destruir tu salud, de la misma manera existen pecados que te pueden robar tu paz interior. No estoy hablando de trastornos mentales ocasionados por factores físicos, porque existe eso. Bueno, no estoy hablando de trastornos mentales ocasionados por la química y todo eso, no estoy hablando de eso, sino de una tortura mental y un tormento espiritual que aún unos cristianos sufren por aferrarse a un pecado que Dios castiga, porque se aferran a un pecado. Otra vez, la pregunta es, ¿pudiera Dios permitir que un espíritu malo me atormente? Bueno, primero que nada, hay que recordar que la razón por la que pudiera suceder esto es porque nosotros mismos damos lugar a que esto suceda. Así como Saúl lo hizo, fue por él, por obstinado. En Efesios 4:27, como ya dijimos, dice, no deis lugar al diablo. Entonces, si nos está diciendo eso, ¿significa qué? Que podríamos darle lugar al diablo. Y como le decimos, o sea, no podemos entonces decir, no voy a sufrir nada si estoy dándoles lugar al diablo. Ahora, ¿y qué crees que sucede por andarle dando lugar al diablo? Pues el Espíritu Santo se contrista, y por eso Efesios 4:30, como ya leímos, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, estamos jugando con fuego. Si estamos contristando al Espíritu Santo, y ahí claramente dice, mira, tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y ese es el sello que dice aquí, para el día de la redención. Cuando ya Dios diga, mande a sus ángeles para ir por el trigo. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a saber quién es cristiano? Todos los que estamos aquí dentro de estas cuatro paredes y todos los que están fuera no lo son. ¿O en qué se va a fijar? Acuérdense, los ángeles son criaturas espirituales. Ellos pueden ver quién tiene el Espíritu Santo y quién no. En el caso de nosotros no podemos ver, pero sí podemos ver el fruto. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Porque nosotros no podemos ver el Espíritu Santo. En el caso de ellos, pues ellos pueden ver, ¿verdad? Quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. En otra parte de la Biblia dice que como entonces nuestros cuerpos corruptibles van a ser resucitados, porque por el Espíritu que tenemos nosotros, el Espíritu de Él. Pero hablando de eso, de contristar, que lo que no debemos de hacer contra el Espíritu Santo, imagínate, hasta Ananías y Zafira, que eran miembros de la iglesia, pusieron en su corazón un convenio fatal. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 5, el versículo 4, ¿verdad? Él le dice, ¿por qué pusiste este pensamiento en tu corazón? Le dice el apóstol Pedro a Ananías. Y en el versículo 9, ¿verdad? Podemos ver que le dice a su esposa que ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Entonces ellos tuvieron un convenio fatal, ¿verdad? Ellos lo pusieron en su corazón, de tal manera que Satanás llenó sus corazones para que mintiesen contra el Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos 5:3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Le dice también Entonces, si se fijan, por un lado, ellos pusieron eso en su corazón, el hacer algo malo. Pero por otro lado, entonces, por haber hecho eso, entonces Satanás llenó su corazón. Ok, ¿te gustaría ir por ahí? Pues por ahí nos vamos. Y ustedes saben qué es lo que pasó al final. Acabaron muriendo por su pecado.
Eso vemos en Hechos capítulo 5, 10. Ya cuando entonces ya le dice a Zafira, ¿verdad? Pues mira, ya llegaron las personas que sepultaron a tu marido y a ti también te sepultarán. Y también cayó muerta. Entonces fíjense, o sea, cómo hasta miembros de la iglesia, al mero principio de la iglesia, había quienes estaban jugando con fuego. Y tentaron al Señor, ¿verdad? Mintieron, quisieron mentir a Dios, al Espíritu Santo, y murieron. Entonces hay consecuencias. Entonces no por nada, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el caso de Esteban, él estaba diciendo a su audiencia: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces completamente lo contrario a lo que deben de hacer. Nosotros, hermanos, siempre nos tenemos que guiar por el Espíritu Santo, como dice ahí en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a quien debemos resistir es al diablo. Es al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Eso es Santiago 4:7. Ahora, si en vez de resistir al diablo, permites que llene tu corazón, como lo hicieron Ananías y Zafira, robará tu paz, matará tu gozo y destruirá tus deseos de vivir. El gran contraste entre rendirnos a la voluntad del Señor y darle lugar al tentador está prácticamente dicho en Juan 10:10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde Jesús nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. ¿Qué quieren? ¿Cuál de las dos? Entonces, y es una lucha diaria. Entonces, como les digo, una cosa es tormento espiritual y otra cosa es la lucha espiritual. Nosotros estamos en una lucha espiritual, nosotros los cristianos. El que no es cristiano ni siquiera está en una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero una vez, ¿verdad?, que Dios nos da vida, entonces ya estamos en una lucha espiritual, en el cual tenemos que decirle no al pecado y tenemos que decirle sí a la voluntad de Dios. Y como decimos, o como dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, uno puede imaginarse una variedad de pecados que pudieran atraer cualquier espíritu malo cuyo único objetivo es arruinar tu vida. Pero otra vez, queremos saber específicamente si es posible que un espíritu malo te atormente tu mente por falta de obediencia a Dios. Y parece que la respuesta la da Jesús en Mateo 28. Entonces en Mateo 28 vamos a ver todo un pasaje. Mateo 28, capítulo 23 al 25. Mateo 18, perdón. Mateo 18. Entonces ahí, cuando tengan ustedes sus folletos, pónganle un 1 ahí. Este es Mateo 18. Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. ¿Sí lo tienen ahí? Vamos a leer todo el pasaje. ¿Qué dice? Comenzando el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos, ¿sí lo tiene ahí? El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Para, si se fijaron, vea cuánto debía cada quien. El primer siervo debía, ni con toda una vida podría haber pagado de servicio. Y el otro le debía bien poquillo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
Y lo que dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ¿qué dice? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y luego fíjense lo que dice el versículo 35, fíjense lo que dice el 35, en la aplicación de este pasaje. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús mismo, así hará mi Padre Celestial a todo el que no perdone de todo corazón. Ahora, al leer el pasaje anterior, uno suele interpretar que los verdugos, cuyo trabajo es ¿qué? Torturar. Es un verdugo, es torturar. No es más que una imagen de los demonios atormentando las almas de los que lleguen al lago de fuego. Pero si nos acordamos bien, el diablo y sus demonios no van a ir al lago de fuego para torturar a nadie, sino que ellos mismos también serán atormentados en esa llama. Ellos no van a ir a reinar ahí y a hacerle mal a otros. Eso va a ser un castigo para ellos. Serán atormentados en esa llama como cualquier otro condenado. Esto nos lo recuerda Jesús en Mateo 25:41. Simplemente la razón por la cual se inventó el infierno. Mateo 25:41. No sé por qué lo tengo en la cabeza. Mateo 25:41, donde dice: entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Se acuerdan de todo ese pasaje? Apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. O sea, es un lugar de castigo para ellos. Se inventó para ellos. Pero otra persona que también quiere seguirlo, pues también va para allá. Pero si se fijan, o sea, ellos no van ahí, o sea, entonces, la única parte de donde queda bien claro en la Biblia que los demonios atormentan a las personas es aquí en la tierra, antes del día del juicio. Solo hay que recordar las maravillosas historias donde Jesús libera a los endemoniados del tormento de sus demonios. Es aquí, vean, aquí en la tierra, en vida, donde los andan atormentando. Porque el lago de fuego no es para que ellos anden atormentando a nadie, es para ellos mismos ser atormentados. Entonces, esa imagen de que el diablo y sus demonios son alegres en el infierno atormentando a las personas que llegan ahí es completamente pagana y sin fundamento bíblico. Pero nadie me dejará mentir que las personas, aún los cristianos, que guardan rencor y no perdonan a sus semejantes de todo corazón, son torturados cada día con pensamientos nocivos que les atormentan hasta lo más íntimo de su ser. Y uno se queda pasmado. O sea, uno se queda pasmado y pone sus manos sobre su boca cuando le cuentan a uno con tanta amargura todas las heridas que otros les han ocasionado, como si se las hubieran hecho el mismo día. Y pueden ser cosas hasta de años y años y años. ¿Acaso eso no es una tortura? ¿Acaso no es un tormento? Lo es. O sea, y por eso uno se queda, o sea, cuando uno escucha esas cosas y uno se queda, wow, o sea, uno siente mal, por ellas, esas personas, porque no se les quita y uno hasta podría aconsejarlos y puede decirle esto y puede decirle aquello, y no. ¿Saben qué es lo que hacen como solución? Lo mismo que hizo Saúl. Aquí no lo tengo escrito, pero ¿se acuerdan lo que Saúl hizo? Le dijeron, bueno, pues vamos a traer a alguien con una arpa para que le aliviane ahí su tortura. Y ya vino David y le tocaba el arpa. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un arpa en vivo. O sea, está enfrente de la persona que está tocando el arpa. A mí me ha tocado muy pocas veces ya. Y bonito. O sea, es increíble el sonido. O sea, uno lo está viendo que lo está tocando y uno hasta piensa que está en las bocinas o en otra cosa. Y no, o sea, está así. O sea, no está utilizando micrófonos, bocinas ni nada, sino es la pura arpa. Y un sonido especial. ¿Te acuerdas que como dice que en el cielo hasta se va a escuchar como sonido de arpa? Dice. O sea, entonces, si aquí en la tierra se oye,
es lo único con lo que se puede comparar. Pero sí, entonces, el día de hoy, muchas personas que están sufriendo una tortura, una amargura y todo eso, nada más llegan a sentir paz cuando entonces hacen algo al respecto, pero es momentáneo. Ya sea que se ponen a escuchar música clásica, o se van a un spa, o que los masajeen, o que les pongan, no sé, todo tipo de velas aromatizantes y cosas así, ¿verdad? Y puro tratamiento, ¿verdad? Para sentir algo de paz. Pero es momentáneo, como le pasaba a Saúl. Aun y cuando David le tocaba el arpa, varias veces quiso ¿qué? Le lanzó la lanza para matarlo. No lo mató. Pues se fijan, o sea, el tormento no se quita. Podrás sentir algo en ese momento de descanso. Pero hermanos, es tan importante el perdonar, porque está bien claro en la Biblia que si no, entonces ¿qué va a hacer el Padre? A echar a los verdugos. A los verdugos. Dice, hasta que no pague el último cuadrante. Para mí es como hasta que no perdone. Sí, hasta que no diga la persona, no van a irse los verdugos. Es de voluntad propia. Entonces, esto me recuerda, hablando de la amargura y todo eso, lo que dice Hebreos 12:15, una cita muy importante. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, Hebreos está antes de Santiago. Digo, por si acaso saben dónde está Santiago, pero no Hebreos. Y dice, porque dicen, yo no leo Hebreos porque dice para los hebreos. Entonces, dice ahí en Hebreos 12:15, dice, mirad bien. Ahora, para que digan mirad bien, es que, o sea, chequen, o sea, realmente escudriñense, o sea, realmente fíjense en esto, no lo tomen a la ligera. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Qué dice ahí? Que alguno deje de alcanzar. O sea, está hablando de una persona que ya ha alcanzado la gracia de Dios, pero puede que la deje de alcanzar. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, ¡pum!, o sea, de la gracia de Dios, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, lo que es la amargura y el rencor es como una barrera que uno crea e impide que la gracia de Dios llegue a uno. Muy importante, hermanos. Entonces, si tú te encuentras en esta situación, estás siendo torturado, estás siendo atormentado cada día por causa, la raíz es una amargura, es un rencor, es una falta de perdón. Si tú te encuentras en esa situación, créeme que los verdugos que están atormentando tu alma no pararán, ni dejarán de torturarte hasta que no perdones de todo corazón a cada una de las personas que te ha hecho daño. Hasta entonces va a parar. Perdonar, eso sí, no te impide buscar que la persona que te dañó rectifique su pecado. Eso que quede bien claro. Vean, perdonar no te impide buscar que la persona que te dañó rectifique su pecado. Al contrario, Jesús nos enseña cómo hacerlo. No voy para allá, pero ustedes saben, es Mateo 18, 15 al 22. Mateo 18, 15 al 22 es donde dice como de los pasos para hacerlo. Pero, aunque la persona no se arrepienta, tú evita guardarle rencor. Evita el deseo de vengarte y evita odiarlo. Hay unas personas que a veces a esa persona que odian, a esa persona que le guardan rencor, lo quieren tener ahí cerquitita para todos los días darle duro. Entonces esa persona no perdona. Entonces evita guardarle rencor, evita el deseo de vengarte y evita odiarlo, porque si no, los verdugos comenzarán a atormentarte y solo pararán hasta que tú digas. Pues aprende a perdonar como Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, la última parte dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya solo en Jesús nuestras almas podrán hallar descanso. Y por eso ya la última cita, ya para terminar. ¿Qué dice Mateo 11:29?
Mateo 11:29 dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice ahí? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si quieres perdonar y ser perdonado, bienvenido a la iglesia de Cristo. Entonces, si aquí hay una persona, ¿verdad?, que no se ha bautizado y lo quiere hacer el día de hoy, bienvenido, ¿verdad? Ahí tenemos el agua. Para entonces, si quiere bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y si usted ya lo ha hecho correctamente conforme a la palabra de Dios, pero se alejó y quiere regresar, o se está dando cuenta, ¿verdad?, que realmente usted necesita perdonar, y quiere hacerlo eso público, ¿verdad?, también puede pasar al frente cuando el hermano dé la invitación. Gracias y pues Dios les bendiga.